¿Y si la persona más importante que has conocido alguna vez fuera aquella a quien todos los demás ignoraban deliberadamente? En el resplandeciente vestíbulo de uno de los hoteles más lujosos del planeta, un silencioso anciano japonés era percibido exclusivamente como una molestia fastidiosa, un problema que debía ser eliminado. Los empleados se burlaban abiertamente de sus extrañas peticiones. El gerente soñaba con echarlo a la calle, pero una camarera, una mujer joven, perseguida por su propio pasado y ahogada en deudas, vio algo distinto. Vio una historia. Cuando la joven finalmente pronunció 3 palabras en japonés que nadie más era capaz de entender, no solo rompió el silencio, abrió un secreto que terminaría por destruir su mundo habitual y revelaría un engaño de miles de millones de dólares, oculto a la vista de todos. El Hotel Royal Majestic no era simplemente un edificio, era un manifiesto, un monumento de mármol pulido y cristal reluciente, la encarnación de ambiciones desmedidas, situado en el centro de Boston. Atendía a una riqueza que no necesitaba anunciarse a sí misma. Simplemente existía, esperando un servicio impecable como si fuera una ley inmutable de la naturaleza. Para el personal, esto significaba un estado de estrés y rendimiento máximos y continuos. Cada sonrisa debía ser obligatoriamente sincera. Cualquier arruga, por mínima que fuera, en el uniforme se consideraba un pecado capital. Emma Sullivan conocía este juego mejor que nadie. A sus 27 años, se sentía más como un fantasma en un impecable uniforme blanco y negro que como un ser vivo. Cada día representaba un agotador ballet. Equilibrar bandejas, memorizar maridajes de vinos y mantener una sonrisa serena forzada, mientras su mente perseguía los números que la asfixiaban lentamente. Las crecientes facturas médicas de su padre, el alquiler atrasado de su minúsculo apartamento, los préstamos estudiantiles que parecían una cadena perpetua. El Royal Majestic era una jaula dorada, y ella no era más que uno de los canarios que cantaban por su escasa cena. El hombre de la suite 120 llegó el miércoles. No hubo pompa, ni flota de coches negros, ni séquito. Simplemente apareció allí. Un hombre mayor, vestido impecablemente con un traje gris oscuro, sencillo pero evidentemente caro. Era japonés. Su rostro recordaba a un mapa hecho de arrugas nobles. Su postura permanecía recta como una flecha. Se registró bajo el nombre de Señor Tanaka. Los problemas empezaron al instante. El señor Tanaka no hablaba ni una sola palabra de inglés, absolutamente ninguna. Se comunicaba mediante una serie de pequeñas y educadas reverencias y gestos que nadie del personal de recepción lograba descifrar. No llevaba smartphone, no utilizaba aplicaciones de traducción, solo una pequeña libreta de cuero en la que escribía de vez en cuando. El conserje principal, un políglota que se jactaba de hablar 5 idiomas, probó con el español, el francés, el alemán e incluso algunas frases en mandarín. El señor Tanaka simplemente ofreció una sonrisa serena de incomprensión y una leve reverencia. En 24 horas se convirtió en el problema de las 120. El gerente del hotel, un hombre llamado Robert Black, era un recipiente de ansiedad corporativa. Era pulcro, ambicioso y sentía un terror absoluto ante cualquier circunstancia que pudiera perturbar la calificación de 5 estrellas del establecimiento. El señor Tanaka se convirtió en una alteración del orden superior. Se limita a señalar platos en el menú del servicio de habitaciones. Se quejaba Black, caminando de un lado a otro en la sala de reuniones del personal. Ayer le llevamos el solomillo miñón 3 veces. 3. Y luego simplemente sacudió la cabeza y nos despidió con un gesto.
El desperdicio es astronómico. Que cualquiera de ustedes averigüe qué es exactamente lo que quiere. La paciencia del colectivo se agotó. Los susurros seguían al señor. Tanaka por todo el vestíbulo. Pasaba horas en la gran biblioteca del hotel, sin leer, simplemente observando. Se sentaba junto a la ornamentada fuente del atrio, contemplando el flujo del agua con una calma inquietante. Su silencio se convirtió en su rasgo definitorio, y en un lugar que funcionaba a base de comunicación, eso generaba irritación. El personal, desde los botones hasta la alta dirección, empezó a tratarlo con una condescendencia apenas disimulada. Era un viejo excéntrico, un turista rico demasiado terco o demasiado anciano para aprender el idioma. En aquel momento, yo estaba segura de que era solo otra excentricidad de un huésped adinerado, pero pronto descubriría que cada uno de sus gestos era parte de un plan grandioso. Emma observaba cómo se desarrollaba todo aquello con una creciente sensación de inquietud. Veía los ojos en blanco cuando él intentaba gesticular una petición. Escuchaba los suspiros desesperados del personal de restauración. Ellos veían un problema. Emma, por razones que no podía explicar, veía a un hombre. En sus ojos se leía inteligencia, una capacidad de observación que sugería que su silencio era una elección, no una limitación. No estaba confundido, estaba observando. Su conexión con el mundo de él era profundamente personal, un miembro fantasma de su propio pasado. Su difunta madre, la doctora, Margaret Sullivan, había sido una reconocida profesora de estudios de Asia Oriental, especializada en la historia de la cultura japonesa. La infancia de Emma no estuvo llena de dibujos animados, sino de historias de samuráis, el arte de la ceremonia del té y la sutil belleza del haiku. Su madre insistió en que su hija aprendiera japonés no como una obligación, sino como un puente para comprender otra forma de pensar. El idioma estaba entretejido en la tela de sus recuerdos más preciados. El sonido de la voz de su madre corrigiendo pacientemente su pronunciación. Tras la muerte de su madre y la posterior enfermedad de su padre, esa parte de su vida quedó sellada. Hablar japonés era como mirar una vieja fotografía de un ser querido. Producía un dolor agridulce que ella prefería evitar. Pertenecía a una vida de promesas académicas y seguridad financiera que se había desvanecido, reemplazada por la implacable realidad de su presente. Al tercer día de la estancia del señor, Tanaka, la frustración contenida en el hotel se desbordó. Comenzó, como de costumbre, con una petición sencilla. El señor. Tanaka estaba en el restaurante del hotel, galardonado con una estrella Michelin para desayunar. Intentaba explicar algo mediante una serie de gestos delicados a su camarero, un joven llamado Jason que ya estaba alterado por una mañana intensa. ¿Té? ¿Quiere té?, dijo Jason suspirando ante su colega Amanda, la rival constante de Emma. Amanda era mordaz, competitiva, y veía la amabilidad como una responsabilidad profesional. «Pues dale un Earl Grey, por el amor de Dios», espetó ella, deslizándose con una bandeja de cócteles. Le trajeron Earl Grey. El señor. Tanaka miró la taza, luego al camarero y, lenta y deliberadamente, sacudió la cabeza. Le trajeron English Breakfast, otro rechazo. Manzanilla o long verde. Cada vez la misma negación educada. Llamaron al señor. Black. Su rostro era una máscara de hospitalidad tensa. «Señor», dijo hablando lento y alto, como si el huésped fuera sordo y no hablante de otro idioma. «Tenemos muchos tipos, por favor. Señale uno». El señor. Tanaka abrió su pequeña libreta y escribió unos pocos caracteres. Se los mostró a Black.
El gerente los miró como si fuera una escritura alienígena. Se los pasó a Jason, quien se los pasó a Amanda. Nadie tenía la menor idea. «Esto es absurdo», murmuró Black. Su compostura se estaba agrietando. «Lo hace a propósito». Todo el equipo del restaurante estaba ahora concentrado en la silenciosa escena de la mesa 7. El aire estaba cargado de vergüenza e irritación. Emma estaba limpiando la mesa de al lado, de espaldas a la escena, pero podía sentir la tensión como una carga estática. Escuchó el sonido nítido del señor Tanaka al dejar la taza sobre el plato y luego lo oyó hablar. Su voz era baja, pero atravesó los susurros del comedor. Fue una frase perfecta en japonés. Emma se quedó helada. La bandeja en sus manos de repente se sintió ingrávida. Las palabras no solo eran familiares, eran concretas, precisas y le recordaban dolorosamente las conversaciones con su madre. No solo pedía té, pedía un té verde tostado muy específico y de alta calidad, preparado a una temperatura muy específica. Amanda resopló. «Esto es una tontería. Probablemente ha olvidado dónde está». Algo dentro de Emma se rompió. Era una falta de respeto casual, una ignorancia deliberada. Era un insulto no solo al hombre, sino a la memoria de su madre y al hermoso y complejo mundo que había compartido con ella. Dejó su bandeja en la estación de servicio más cercana. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Cada instinto le gritaba que permaneciera invisible, que no atrajera la atención, que mantuviera la cabeza baja y terminara su turno. Pero la voz de su madre resonó en su mente. «El idioma es una llave, Emma. No solo abre puertas, abre a las personas». Asterisco. Se dio la vuelta, se ajustó el delantal y caminó hacia la mesa 7. Black la vio acercarse y le lanzó una mirada de pura furia. «Sullivan, ¿qué crees que haces?», siseó. Emma no lo miró. Sus ojos estaban fijos en el señor Tanaka. Él la miró. Su expresión era impenetrable, pero su mirada penetrante. Ella inhaló. Hizo una pequeña reverencia desde la cintura, tal como su madre le había enseñado, y habló. Su voz fue clara y segura. Las palabras japonesas se sentían al mismo tiempo extrañas y perfectamente naturales en su lengua. «Disculpe la confusión del personal, señor», dijo en japonés. «¿Desea usted un hojicha infusionado a 80 grados?» El silencio que siguió fue absoluto. A Jason se le cayó la mandíbula. Los ojos de Amanda se abrieron con incredulidad. Robert Black parecía haber sido alcanzado por un rayo. El rostro del señor Tanaka cambió por primera vez desde su llegada. La máscara serena cayó, reemplazada por una expresión de profundo y total asombro. Una sonrisa lenta y sincera se extendió por sus labios. Miró directamente a Emma. Sus ojos brillaron con una luz repentina e intensa, y luego respondió. El mundo pareció reducirse al espacio entre Emma y el anciano. El tintineo de los cubiertos, el murmullo de las otras mesas, la mirada furiosa de su gerente. Todo desapareció en un zumbido distante. Todo lo que existía era el suave y resonante idioma japonés fluyendo entre ellos. «¿Entiende usted, señor Tanaka?», preguntó ella. Su voz era un barítono bajo y suave, impregnado de sorpresa y algo más. Alivio. «Sí, eso es exactamente lo que quería. Gracias». Emma volvió a inclinarse. El rubor subió por su cuello. «Es un placer, señor. Pido disculpas por la demora». Se volvió hacia el atónito personal, cambiando de nuevo al inglés. Su voz era cortante y profesional. «Necesito una tetera de hojicha, de hoja suelta, de la despensa de la suite presidencial».
no bolsitas, y un termómetro. El agua debe estar a 80 grados, no más. Y traigan una tetera estilo Kyushu, pequeña, de cerámica. Jason la miraba pasmado. ¿Tú hablas japonés? Solo trae el té, por favor, dijo ella en un tono que no dejaba lugar a réplicas. Mientras los empleados se apresuraban a cumplir el pedido, de repente comprendieron. Black llevó a Emma a un lado. Sus dedos apretaban el brazo de ella. Su rostro era una mezcla de ira y confusión. ¿Qué ha sido eso, Sullivan? Susurró bruscamente. ¿Hablas japonés? ¿Por qué no estaba eso en tu expediente personal? ¿Tienes idea de cuánta vergüenza nos podrías haber ahorrado? Nunca lo preguntaste, respondió Emma fríamente soltando su brazo. Y con todo respeto, señor. Black, el problema no era la barrera del idioma. Era la barrera de la escucha. Regresó a la mesa, dejando a su gerente murmurando. La dinámica había cambiado. Ya no era solo una camarera. Era el puente, la pieza necesaria del rompecabezas que había desconcertado a todo el hotel durante 3 días. Cuando trajeron el té adecuado, Emma lo preparó ella misma en la mesa. Sus movimientos fueron precisos y gráciles, un eco de las innumerables veces que había visto a su madre realizar el mismo ritual. Vertió el líquido de color ámbar pálido en la taza. ¡El señor! Tanaka observaba cada uno de sus movimientos. Sus ojos no perdían detalle. Dio un sorbo. Cerró los ojos un momento, saboreándolo. «Perfecto», murmuró en japonés, exactamente como lo preparaba mi abuelo. Hizo un gesto hacia la silla de enfrente. «Por favor, siéntate». Que una camarera se sentara con un huésped era un pecado capital en el Royal Majestic. Por el rabillo del ojo, Emma veía a Black gesticulando desesperadamente para que se negara. Ella lo ignoró. Se sentó. «Habla usted con acento de Tokio, pero con un ligero matiz académico», observó él. Su mirada era aguda y analítica. «¿No creció usted allí?» «No, señor», respondió Emma en japonés. «Mi madre era profesora. Ella me enseñó». «Le enseñó bien», dijo él. «Es una habilidad rara, especialmente aquí». Hizo un gesto vago hacia la lujosa sala en un lugar de tanto ruido. Durante la siguiente hora, mientras el servicio de desayuno terminaba a su alrededor, conversaron. Él le preguntó por su madre, por sus estudios, por los libros que le gustaba leer. Habló de los jardines de Kioto, del arte de la cerámica, del cambio de las estaciones. Nunca mencionó negocios, riqueza ni el motivo de su visita. Parecía menos un interrogatorio y más una charla entre viejos amigos. Era reflexivo, ingenioso y poseía una presencia profunda y calmante. Emma se dio cuenta de que se estaba relajando por primera vez en años. El peso demoledor de su vida se levantó por un momento. Ya no era Emma la camarera. Era la hija de Margaret Sullivan, hablando el idioma de su corazón. El resto del personal del hotel observaba desde lejos. Sus expresiones eran un cóctel de resentimiento y asombro. Amanda, en particular, miraba con una envidia venenosa. Veía cómo sus propias ambiciones eran frustradas por la chica silenciosa y humilde a la que siempre había despreciado. En aquel momento, yo ni siquiera sospechaba que este breve diálogo sería el comienzo del colapso de toda mi vida anterior, pero muy pronto me convencería de ello. Emma había encontrado la llave para el huésped más difícil en la historia del hotel y, en el proceso, se había vuelto indispensable. Durante el resto del día se estableció un nuevo protocolo. Todas las comunicaciones con la suite 120 debían pasar por Emma. Black, tragándose su orgullo, la reasignó. Ya no servía mesas. Era el enlace personal del señor. Tanaka.
Las peticiones que siguieron fueron esotéricas y específicas. Quería un tipo determinado de pluma de tinta y papel de arroz en su habitación. Pidió una grabación de un intérprete específico de coto de los años 70. Solicitó libros sobre arquitectura preindustrial. Cada vez preguntaba a Emma y ella, recurriendo al profundo pozo de conocimientos que su madre le había dado, comprendía. Sabía la diferencia entre la tinta sumi y la tinta común. Reconoció el nombre del músico. No solo traducía sus palabras, entendía su contexto. Esa noche él la llamó. Cuando ella llegó a su suite, un espacio inmenso con vistas panorámicas de la ciudad, él no estaba sentado en la lujosa sala de estar, sino sobre un simple cojín en el suelo, practicando caligrafía en el papel de arroz que ella había conseguido. Su gerente, el señor Black, comenzó él, sin levantar la vista de su trabajo. Cree que soy un viejo rico y excéntrico. Una molestia que hay que calmar hasta que aprueben mi tarjeta de crédito. Emma permaneció en silencio sin saber qué responder. Los camareros creen que he perdido el juicio. El conserje cree que soy un grosero. Continuó con su pincel, moviéndose con precisión fluida. Dibujó un símbolo, el que significa verdad o sinceridad. Dime, Emma, ¿en qué crees tú? La pregunta quedó suspendida en el aire. Era una prueba. Su respuesta importaba más que conseguir el tipo de té correcto. Pensó en sus ojos observadores, su paciencia, en cómo escuchaba más de lo que hablaba. Creo que usted está buscando algo, dijo finalmente. Su voz era suave pero firme. No creo que lo haya encontrado aún. Él dejó de pintar. Dejó su pincel con cuidado y la miró. La máscara del abuelo educado desapareció. En su lugar surgió la mirada aguda y penetrante de un hombre que no perdía detalle. Era la mirada de un halcón, y por un momento la hizo estremecerse. «Cuéntame», dijo él, y su voz bajó a un tono serio, casi conspiratorio. Hay una historia que me contó mi abuelo. Dos pescadores van al mismo río. Uno tiene una red nueva y grande. La lanza a lo ancho y atrapa 100 peces. Los vende todos a la vez en el mercado por una moneda cada uno. Se va a casa feliz con 100 monedas. Hizo una pausa sin apartar la vista de ella. El segundo pescador tiene una red vieja, llena de agujeros. Pasa toda la mañana remendando los agujeros. Solo tiene tiempo para lanzar la red una vez por la tarde. Solo atrapa 10 peces. Pero son peces grandes y gordos de la parte profunda del río. Los lleva al mejor restaurante de la ciudad y los vende por 20 monedas cada uno. Se va a casa con 200 monedas. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué pescador es más sabio? Emma sabía que esto no trataba de pesca. Era una parábola empresarial, un examen de sus valores. La respuesta obvia era el segundo pescador, el que ganó más dinero. Pero intuyó una trampa. Pensó en su madre, que valoraba el conocimiento más que el beneficio, y en su padre, el carpintero, que valoraba la maestría más que la rapidez. Ambos tienen su tipo de sabiduría, comenzó con cautela. El primer pescador entiende el volumen y la velocidad. Alimenta a muchos. El segundo entiende la calidad y el valor. Gana más. Pero la verdadera sabiduría... Vaciló y luego encontró su convicción. La verdadera sabiduría podría estar en el pescador que enseña a la aldea cómo remendar sus redes y encontrar la parte profunda del río, para que todos puedan alimentarse bien. El rostro del señor. Tanaka permaneció inexpresivo durante largo tiempo. La miraba. Sus ojos oscuros buscaban la mirada de ella. El corazón de Emma latía con fuerza.
Había dicho algo incorrecto. Había fallado la prueba. Entonces, lentamente, su rostro se iluminó con una sonrisa amplia y brillante. Tomó su pincel y en una hoja de papel limpia trazó un único y elegante trazo. Luego se levantó, fue hacia la puerta y se la abrió. «Puedes irte», dijo. Su voz volvía a ser suave y de abuelo. «Gracias por tu tiempo, Emma. Ha sido muy útil». Mientras caminaba por el silencioso pasillo alfombrado, Emma sintió una extraña mezcla de euforia y miedo. Había cruzado una puerta hacia un mundo que no comprendía. Tenía una llave, pero no tenía la menor idea de qué cerradura estaba abriendo, y empezaba a sospechar que el señor Tanaka no era en absoluto quien parecía ser. A la mañana siguiente, todo cambió. Un elegante coche negro de ciudad con cristales tintados se detuvo en la entrada privada del Grand Hotel. De él bajó una mujer. Tenía unos 48 años. Llevaba el cabello oscuro recogido en un moño tenso y un traje de alta costura que probablemente costaba más que el coche de Emma. Su nombre era Victoria Stone, y su presencia irradiaba un aura de autoridad absoluta y silenciosa. No era una huésped, era una ejecutiva. Se dirigió directamente al despacho de Robert Black, y aunque la puerta estaba cerrada, las ondas de su llegada se extendieron instantáneamente por el hotel. 10 minutos después llamaron a Emma. Encontró a Black de pie tras su escritorio, pálido y agitado. Victoria Stone estaba sentada en la silla de visitas. Su postura era perfectamente recta. Sostenía una tableta en su regazo y no levantó la vista cuando Emma entró. «Sullivan», comenzó Robert. Su voz estaba tensa. «Esta es la señora Stone. Es empleada del señor Tanaka. Ella supervisará sus necesidades a partir de ahora. Tú le informarás a ella y también a mí». Victoria Stone finalmente levantó la vista. Sus ojos eran de un azul hielo pálido. «¿Eres la traductora?», dijo. No era una pregunta. Yo hablo japonés. Sí, tartamudeó Emma. Estamos al tanto, dijo la señora Stone. Su voz carecía de calidez. El señor Tanaka quedó impresionado con tu ingenio. Tu papel oficial ha sido cambiado. Ahora eres su asistente especial exclusiva. Tus responsabilidades irán más allá del té y el papel de caligrafía. Facilitarás todas sus comunicaciones. Serás compensada por las responsabilidades adicionales. Mencionó una cantidad de subsidio semanal que era mayor que su salario mensual. Emma quedó atónita en silencio. También firmarás esto, continuó la señora Stone, deslizando un grueso documento por la mesa. Es un acuerdo de confidencialidad. Lo que veas, lo que oigas, lo que traduzcas, nada de eso sale del ámbito de tu trabajo con el señor Tanaka. Las multas por incumplimiento son significativas. Emma firmó el documento entumecida. Su mente era un caos. Esto iba mucho más allá de un turista excéntrico. Esto era una corporación. Esto era serio. Su nueva vida comenzó ese mismo día. La suite del señor Tanaka fue transformada en un centro de mando. Portátiles cifrados, teléfonos satelitales y equipos de videoconferencia fueron instalados por un discreto equipo técnico. El trabajo de Emma consistía en ser la voz y los oídos del señor Tanaka para el mundo angloparlante. La primera llamada fue con un equipo de arquitectos en Londres. El señor Tanaka se sentó en su sillón, escuchando atentamente, mientras Emma se sentaba a su lado con auriculares traduciendo en tiempo real. Él escuchaba un minuto entero de texto en inglés. Sus ojos estaban cerrados, como si meditara,
Luego los abría y daba una respuesta precisa y detallada en japonés para que Emma la transmitiera. Discutía ingeniería estructural, capacidades de carga y filosofías estéticas con la maestría de un constructor experimentado. Emma, esforzándose por no quedarse atrás con la jerga técnica, estaba hipnotizada. La siguiente llamada fue con un abogado en Zúrich, discutiendo complejos instrumentos financieros y transferencia de activos. Luego, una videoconferencia con la junta directiva en Los Ángeles, donde el señor Tanaka, a través de Emma, desmanteló con calma pero sin piedad su informe trimestral, señalando ineficiencias y oportunidades perdidas que ellos habían pasado por alto por completo. Emma era testigo de la operación de un enorme imperio oculto. El señor Tanaka no era solo un hombre rico, era un titán, un titiritero que movía los hilos por todo el mundo desde una suite de hotel en Boston, todo el tiempo ocultándose tras la máscara de un anciano frágil que no dominaba el inglés. En sus momentos de tranquilidad, volvía a ser el erudito amable que ella conoció la primera vez. Él le preguntaba por la salud de su padre, escuchando con sincera empatía. Una tarde, notó que ella se frotaba las sienes. ¿Estás cansada, Emma?, dijo en japonés. Es un trabajo exigente. Está bien, respondió ella. Solo necesito digerirlo. Cuéntame de tu padre, pidió él suavemente. Trabajas muy duro por él. De mala gana, ella se abrió. Le habló de su padre, John, un maestro carpintero que le enseñó a valorar el trabajo duro y la honestidad. Cómo una forma repentina y agresiva de la enfermedad de Parkinson le quitó la capacidad de trabajar, dejándolo con la necesidad de cuidados las 24 horas que su seguro apenas cubría. Confesó su miedo a perderlo, su culpa por no poder proveer más. El señor Tanaka escuchó sin interrupciones. Cuando ella terminó, hubo un largo silencio. Tu padre suena como un hombre de gran carácter, dijo él suavemente. Construyó cosas que perduran. Un legado digno. Sus ojos contenían una extraña tristeza. Mi propio hijo. Él prefiere destruir las cosas. Fue el primer detalle realmente personal que él reveló. Una grieta en su máscara cuidadosamente construida. La mención de un hijo que era una decepción lo hizo más humano, y Emma sintió una oleada de compasión. Empezaba a sentir una lealtad feroz hacia este hombre enigmático. Era exigente, sí, pero también era sabio, y ella creía que era bondadoso. Me parecía que tenía la situación bajo control, pero pronto descubriría cuán profunda era la madriguera del conejo y cuánto me equivocaba en mis juicios. Pero a medida que los días se convertían en una semana, pequeñas inconsistencias empezaron a aflorar como hilos que se sueltan de un tejido perfecto. Durante una tensa negociación con una compañía automotriz alemana, el director general al otro lado de la línea hizo una broma sobre fútbol americano. El señor Tanaka soltó una risa corta y seca una fracción de segundo antes de que Emma terminara de traducir la broma. Fue un desliz minúsculo, casi imperceptible, pero se quedó grabado en su mente. ¿Cómo pudo entenderlo? En otra ocasión, revisando un contrato, señaló una cláusula y en japonés le dijo que era una verdadera sorpresa. Ese término, una traducción directa de un modismo estadounidense, era muy inusual para hablantes de japonés de su generación. Habrían usado un giro idiomático más tradicional. El incidente más impactante ocurrió durante una videoconferencia con una startup en California. El joven director general era arrogante y prepotente. A mitad de la sesión, en un momento de frustración, el director general murmuró para sí mismo: «Este viejo fósil no entiende nada». Lo dijo bajo, lejos del micrófono. Apenas fue audible.
Emma no lo tradujo. Era grosero e irrelevante. Pero vio cómo los ojos del señor Tanaka se entrecerraron por una fracción de segundo. Un destello de furia fría cruzó su rostro. Más tarde, después de la llamada, él le ordenó redactar un mensaje terminando su interés en la compañía. ¿Por qué?, preguntó Emma sorprendida. Su tecnología es prometedora. Su carácter es defectuoso, respondió él en japonés. Un hombre que no respeta a sus mayores en privado, algún día no respetará a sus socios en público. Él no pudo haberlo oído. El sonido era demasiado bajo. Él no pudo haberlo entendido. Estaba en inglés. A menos que... La idea era tan escandalosa, tan imposible, que la descartó de inmediato. Debía ser una coincidencia. Estaba cansada, sobrecargada de trabajo, viendo cosas donde no las había. Él era su benefactor, el hombre que la había sacado de su situación desesperada. Dudar de él parecía una traición. Una noche, Victoria Stone encontró a Emma en el centro de negocios del hotel, investigando una cuestión de derecho corporativo japonés para el señor. Tanaka. Estás trabajando bien, Emma, dijo ella. Su tono era tan gélido como siempre. Fue lo más parecido a un cumplido que le había hecho jamás. Gracias, dijo Emma. Él confía en ti. Eso no es fácil de ganar. Hizo una pausa estudiando el rostro de Emma. No confundas su naturaleza tranquila con debilidad. No hay nadie más despiadado ni más brillante que él. Cuando se trata de su trabajo, siempre va varios pasos por delante de todos en la sala. Empiezo a entenderlo, admitió Emma. Limítate a hacer tu trabajo, dijo Victoria. Su mirada era intensa. Traduce lo que él dice. No edites. No ofrezcas tus propias opiniones a menos que te las pidan. Simplemente sé su voz. Cuanto menos intentes entender el por qué, mejor será para ti. La advertencia fue clara. No seas curiosa. No excites más de la cuenta. Pero ya era tarde. Las semillas de la duda habían sido plantadas. ¿Quién era el señor? ¿Tanaka? ¿Por qué este imperio vasto y poderoso era dirigido por un hombre que fingía no hablar el idioma de negocios más común del mundo? ¿Cuál era el objetivo de este complejo y extraño espectáculo? Emma se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, mirando hacia abajo entre la niebla. Pensaba que ella era la llave, pero empezaba a temer que fuera solo otra pieza en un juego cuyas reglas no alcanzaba a comprender. Y el hombre al que ayudaba ya no era el bondadoso anciano erudito. Era una sombra, y ella se estaba dejando arrastrar voluntariamente hacia la oscuridad. El gran final de la operación del señor. Tanaka en Boston era una propuesta de fusión con una importante firma tecnológica estadounidense, Apex Dynamics. Su director general, un infame asaltante corporativo llamado Marcus Vance, era exactamente el tipo de persona que el señor Tanaka afirmaba detestar: ruidoso, ostentoso y despectivo. Sin embargo, este acuerdo era claramente el elemento central de todo su viaje. Las negociaciones se habían llevado a cabo de forma remota durante una semana con Emma como intermediaria lingüística. Ahora, Vance y su equipo venían al Grand Hotel para una reunión final en persona para firmar los documentos. El hotel estaba en ebullición. Robert Black estaba nervioso, puliendo superficies ya brillantes y gritando a sus empleados. Esta reunión, como él sabía, era el plato principal, la culminación de la estancia de su misterioso huésped. La noche antes de la reunión, el señor Tanaka parecía más pensativo de lo habitual. Despidió a Victoria Stone temprano y le pidió a Emma que se quedara para una revisión final de los documentos.
La suite estaba en silencio, salvo por el susurro del papel. ¿Estás inquieta, Emma?, dijo él, sin levantar la vista de una hoja de cálculo. Solo estoy nerviosa por lo de mañana, mintió ella. Él dejó los papeles y la miró. Su mirada era inquietantemente perspicaz. Eso no es verdad. El corazón de Emma dio un vuelco. Decidió correr un pequeño riesgo para probar uno de los hilos que la perturbaban. Señor, comenzó en japonés, cuando hablamos con la compañía automotriz alemana, usted se rió del chiste del fútbol antes de que yo lo tradujera. El silencio en la habitación se volvió pesado. La expresión del señor Tanaka no cambió, pero sobre él descendió una inmovilidad. La inmovilidad de un depredador que acaba de notar una trampa. Mi oído no es tan malo como mi inglés, respondió con fluidez. Reconocí el tono del chiste. Me reí esperando tu traducción. La explicación era plausible, demasiado plausible. Era el tipo de respuesta que daría alguien acostumbrado a cubrir sus huellas. Emma sintió un escalofrío a pesar del calor de la habitación. Y el término sorpresa, insistió ella suavemente. Es una frase muy estadounidense. Él sonrió con su desarmante sonrisa de abuelo. He tenido muchos socios estadounidenses a lo largo de los años. Uno capta ciertas frases, incluso si no puede unirlas en una oración. Eres muy observadora. Es una buena cualidad. Tenía una respuesta para todo. Era una fortaleza, y ella simplemente había llamado a los muros exteriores. Lo dejó pasar, pero la sospecha ahora ardía con más fuerza que nunca. Al día siguiente llegó el equipo de Apex Dynamics. Marcus Vance era la caricatura de un director general poderoso. Alto, de hombros anchos, con una voz retumbante y un apretón de manos que era más una demostración de fuerza que un saludo. Él y sus dos lugartenientes, un hombre y una mujer que reflejaban su comportamiento arrogante, fueron conducidos a la sala de conferencias más lujosa del hotel. El señor Tanaka entró unos minutos después, apoyándose ligeramente en un sencillo bastón de madera que Emma nunca había visto antes. Parecía frágil, más pequeño de lo habitual, la imagen misma de un anciano patriarca extranjero. Emma caminaba a su lado, con su libreta y pluma en mano. Victoria Stone la seguía, una sombra silenciosa e imponente. Black se desvivía por las atenciones. Senior, Vance, es un placer tenerlo aquí. ¿Podemos ofrecerle algo? ¿Café? ¿Agua? Vance agitó la mano, descartándolo. Simplemente terminemos con esto. Dirigió su atención al señor Tanaka y habló de esa manera lenta y ruidosa con la que la gente habla a los sordos. Bienvenido. Soy Marcus Vance. Encantado de conocerlo finalmente. El señor. Tanaka simplemente se inclinó. Emma tradujo el saludo. La reunión comenzó. Vance dominó la conversación. Su voz llenaba la sala mientras exponía sus términos finales, ligeramente revisados. Eran agresivos, una valoración más baja de los activos de Tanaka, roles directivos más dominantes para Apex Dynamics en la nueva entidad fusionada. Lo trataba como una conquista, no como una asociación. Emma tradujo fielmente. Su voz era un contrapunto tranquilo y neutral a la pomposidad de Vance. Sentía la tensión emanando de Victoria Stone, que permanecía perfectamente inmóvil con las manos cruzadas sobre la mesa. El señor. Tanaka escuchaba. Su rostro era una máscara serena e ilegible. Cuando Vance terminó, se hizo un silencio pesado. Todas las miradas se volvieron hacia el señor Tanaka, esperando la respuesta que vendría a través de su joven traductora. Él miró la mesa durante mucho tiempo.
Emma se inclinó hacia adelante, lista para escuchar su respuesta en japonés. Él inhaló lentamente, puso las manos planas sobre la caoba pulida de la mesa y luego miró directamente a los ojos de Marcus Vance. Cuando habló, la voz que sonó no fue el japonés suave y con acento que ella conocía. Fue una voz clara, resonante y poderosa, hablando un inglés americano perfecto y sin acento. «Senior, Vance», dijo. El sonido sumió a todos en la sala en un estupor absoluto. Sus términos revisados no solo son inaceptables, son insultantes. Y su suposición de que mi incapacidad para hablar su idioma equivale a una incapacidad para entender su codicia es francamente ridícula. El silencio que siguió fue ensordecedor. A Marcus Vance se le desencajó la mandíbula, literalmente. Sus lugartenientes se quedaron mirando fijamente, con los rostros petrificados de incredulidad. Robert Black, que estaba junto a la puerta, parecía a punto de desmayarse. Emma sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su mente se quedó completamente en blanco. Cada conversación, cada confidencia compartida, cada momento de supuesta conexión, todo pasó ante sus ojos, arrojando ahora una nueva y aterradora luz. Todo había sido una mentira, una representación, y ella había sido la figura central involuntaria de todo el engaño. El hombre que se hacía llamar Tanaka apartó lentamente la silla y se puso de pie. Ya no parecía frágil ni anciano. Estaba erguido. Su presencia de repente se volvió enorme, llenando la sala con una autoridad que eclipsaba la ruidosa agresión de Marcus Vance. El bastón quedó olvidado junto a su silla. «Mi nombre», anunció, y su voz era fría y firme como el acero. «No es Tanaka, es Alexander Wendt». El nombre cayó como una bomba. Alexander Wendt, el solitario y genial director general de Wendt Industries, una de las corporaciones tecnológicas privadas más grandes e innovadoras del mundo. Un hombre que no había sido fotografiado en más de 10 años. Una leyenda en el mundo de los negocios, de quien se decía que era excéntrico, despiadado y brillante a partes iguales. Un hombre que definitivamente no era japonés. «Eso es imposible», tartamudeó Vance. Su rostro estaba mortalmente pálido. «Eso es lo que usted creía», respondió Wendt. En sus labios jugaba una sombra de sonrisa. «Usted vio una presa fácil, un viejo extranjero al que podía intimidar y engañar. No vio a un socio, vio a una víctima. Y por eso mismo, este trato queda cancelado. Victoria, por favor, acompaña a estos caballeros fuera». Victoria Stone se levantó. Su expresión era de una satisfacción sombría. «Por aquí, señor». Vance. El equipo de Vance, completamente humillado y derrotado, salió de la sala en silencio. Emma permaneció inmóvil en su silla, mirando fijamente al hombre que no era Tanaka. Él dirigió su mirada hacia ella. Los cálidos ojos de abuelo habían desaparecido. Ahora eran los ojos de Alexander Wendt, agudos, calculadores y totalmente ilegibles. «Epi, Emma», dijo él, y escuchar su nombre en su verdadera voz fue lo más desorientador de todo. «Supongo que tú y yo tenemos mucho que discutir». Su corazón palpitaba en su pecho. No era solo una traductora. Había sido un instrumento, un peón en un juego multimillonario de ajedrez corporativo jugado por un maestro al que ni siquiera había visto, y no tenía la menor idea de cuál sería su próximo movimiento. La sala de juntas, otrora escenario de un drama corporativo de alto riesgo, ahora estaba en silencio, salvo por el latido frenético del corazón de Emma. Alexander Wendt, el nombre aún se sentía ajeno. Se acercó al ventanal que iba del suelo al techo y miró el horizonte de Boston.
Su postura, su silueta, todo en él era diferente. La suave inclinación había desaparecido, reemplazada por la postura segura de un hombre acostumbrado a poseer todo lo que veía. «Te debo una explicación», dijo él. Seguía de espaldas a ella. Su inglés era el de un estadounidense educado y que ha viajado mucho, fluido y preciso. Emma encontró su voz, aunque sonó como un susurro tenso. «¿Me mintió?» «Te mentí», dijo él, volviéndose hacia ella. En su tono no había disculpa, solo la constatación de un hecho. «Cada palabra que te dije en japonés fue parte de una narrativa cuidadosamente elaborada. Las historias sobre mi abuelo, sobre mi hijo decepcionante, fueron ficciones diseñadas para un solo propósito». «¿Para qué?», preguntó ella. La ira cortó su estado de shock. ¿Para burlarse de mí? ¿Para usarme? ¿Para humillar a Marcus Vance? Vance fue un producto secundario, un idiota útil, pero no el objetivo principal, dijo Bent, caminando lentamente hacia la mesa. Se movía con una energía que contradecía la imagen de anciano que había llevado tan bien. Todo el ejercicio, desde el momento en que me registré en este hotel, fue una prueba. Yo lo llamo el filtro socrático. Creo un problema. En este caso, un huésped de alto valor totalmente incomprensible. Y observo cómo reacciona la gente. Eso me dice más sobre su carácter que cualquier currículum o entrevista. Se detuvo frente a ella. El personal de este hotel falló espectacularmente. Vieron un problema que debía ser ignorado, una molestia que debía ser gestionada. Su gerente, el señor Black, vio una amenaza a la calificación de su hotel y una potencial vaca lechera que debía ser calmada. Todos fueron transaccionales, superficiales. Se inclinó hacia adelante. Sus manos estaban sobre la mesa, su mirada era intensa. Pero tú fuiste diferente. Tú no viste un problema, viste a una persona. No escuchaste tonterías, escuchaste en busca de sentido. Incluso antes de saber que yo era un hombre de influencia, mostraste compasión. Esa fue la primera puerta. Emma lo miró fijamente, intentando asimilar la magnitud de la manipulación. El té, la historia del pescador, las conversaciones sobre mi padre. Todos fueron puntos de datos, confirmó él sin rastro de remordimiento. El Hoshicha fue una prueba de conocimientos específicos y atención al detalle. La parábola del pescador fue una prueba de tus valores, para ver si entendías la diferencia entre el beneficio a corto plazo y el crecimiento sostenible a largo plazo. Tu respuesta sobre enseñar a la aldea a remendar sus redes fue inesperada y brillante. ¿Y mi padre? La voz de Emma temblaba de furia. ¿Fue su enfermedad simplemente otro punto de datos para usted? ¿Disfrutó escuchándome abrir mi alma? ¿Mis miedos? ¿Todo eso para que pudiera marcar una casilla en su perfil psicológico? Por primera vez, algo distinto al cálculo frío cruzó el rostro de Bent. Podría haber sido remordimiento. Esa fue la parte de la prueba que no preví, dijo en voz baja. Tu integridad genuina y el amor por tu familia. Admito que tus historias sobre él fueron un recordatorio agudo de qué se trata todo esto. Honestidad, maestría, crear cosas que perduren, cualidades que están casi extintas en mi mundo. Se enderezó. Emma, no vine a Boston para comprar la compañía de Marcus Vance. Vine aquí para encontrar a una persona. Durante los últimos 6 años, mi compañía ha estado desarrollando una nueva iniciativa, la Fundación Vent. Es un proyecto filantrópico con una dotación de varios miles de millones de dólares. Su misión es financiar proyectos que superen las divisiones culturales y lingüísticas, programas educativos,
herramientas tecnológicas, preservación de idiomas en peligro de extinción. Es el legado que quiero dejar, más importante que cualquier microchip o algoritmo que mi compañía haya desarrollado jamás. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Pero una fundación de esta magnitud no puede ser dirigida por los mismos tiburones que dirigen mi corporación. Necesita un líder con un conjunto de habilidades diferente. No crueldad, sino compasión. No una cabeza para los números, sino un corazón para las personas. Alguien que entienda que la comunicación es más que solo el idioma. Es respeto, contexto y un deseo genuino de comprender. He buscado a esa persona durante 3 años. Entrevisté a académicos, diplomáticos, directores de ONG. Todos estaban calificados. Ninguno era el adecuado. La miró directamente, y Emma finalmente comprendió hacia dónde se dirigía todo. La comprensión fue tan inmensa, tan transformadora de la realidad, que sintió vértigo. Por eso diseñé esta prueba, continuó él. Este escenario absurdamente complejo, costoso y engañoso. Planteé la hipótesis de que la persona que buscaba no estaría en una sala de juntas. Sería alguien en el mundo real, alguien con las habilidades correctas y el corazón correcto que hubiera sido pasado por alto. Pedí a mi equipo de investigación que identificara a personas en grandes ciudades con experiencia en lingüística y estudios culturales que estuvieran actualmente subempleadas. Tu nombre estaba en una lista de 17 personas en Boston. Toda su vida parecía un fraude. Él lo sabía todo desde el principio. Desde el momento en que hablaste conmigo en aquel restaurante, dijo Vent. Desde el momento en que elegiste la compasión sobre el protocolo, te convertiste en la candidata principal. Todo desde entonces ha sido una confirmación de mi hipótesis. Has manejado la presión. Te has orientado en información técnica y financiera compleja. Has mostrado lealtad y prudencia. Has sentido compasión por una mentira. Sí, pero tu compasión era real. Eso no se puede fingir. La ira seguía allí, como un carbón ardiente en su pecho, pero ahora competía con una desconcertante sensación de asombro. No solo le había mentido, había construido todo un mundo a su alrededor para ver cómo se orientaba en él. ¿Qué? ¿Qué quiere de mí?, preguntó ella finalmente. No te estoy ofreciendo un trabajo como mi traductora, Emma, dijo Alexander Vent. Su voz sonaba con convicción. Te ofrezco un puesto en la junta directiva de la Fundación Vent, y quiero que encabeces su nueva iniciativa cultural global. Quiero que apliques la filosofía que expresaste en tu respuesta al acertijo del pescador a escala global. Quiero que enseñes al mundo cómo remendar sus redes. Mencionó un salario que hizo que la habitación diera vueltas. Habló de recursos que podrían cambiar vidas, de oportunidades para crear un legado que honraría la memoria de su madre de una manera que ella nunca había soñado. Era todo lo que siempre había querido, la solución a todos sus problemas y la realización de sus valores más profundos. También había nacido del engaño más profundo que jamás hubiera experimentado. Miró a Alexander Vent, el brillante, manipulador, despiadado y posiblemente visionario arquitecto de sus últimas 2 semanas. No solo le ofrecía un trabajo, había desmantelado su realidad y ahora se ofrecía a ayudarla a construir una nueva. Necesito pensar, dijo ella. Su voz era apenas audible. El peso de la elección ante ella era aplastante. ¿Podía trabajar para un hombre en el que no estaba segura de poder confiar jamás? ¿Podía permitirse no hacerlo? Emma salió de la sala de juntas durante el día. El pasillo, otrora un espacio de trabajo familiar, ahora parecía un país extraño.
Vio a Amanda y Jason agrupados en la estación de servicio, susurrando febrilmente. Se callaron cuando ella se acercó. Sus ojos estaban muy abiertos por una mezcla de miedo y asombro. Todo el hotel estaba electrificado con los chismes. El viejo japonés loco era Alexander Fent, y la silenciosa camarera Emma estaba en el centro de todo. Pasó de largo, necesitando aire. Terminó en la biblioteca vacía del hotel, la misma sala donde vio por primera vez al señor. Tanaka sentado en silenciosa contemplación. El recuerdo parecía de una vida anterior. Se dejó caer en un sillón de cuero. Su mente era un torbellino de